Hola amigos, en este video te enseño cómo importar desde China paso a paso y cómo vender tus productos en Amazon FBA, así que comenzamos. Y bueno amigos, el primer paso es irte a la plataforma de Alibaba.com. Recuerda que si no tienes una cuenta, tienes que crearte una cuenta. Entonces, la primera recomendación acá, muy importante, es que la plataforma la tengas en inglés y lo que es la moneda sea en dólar. Ahí como te lo enseño con la flecha, como puedes ver está en inglés y en dólar. Esto es porque todo se cotiza en dólar y en inglés porque podemos encontrar mucho mejores productos, ya que la plataforma no está muy bien traducida al español. Acá donde dice enviar a o comprar desde, pones tu país. Recuerda que estos pasos para importar en la plataforma de Alibaba son válidos para cualquier país. Entonces simplemente si no tienes una cuenta, le vas a dar clic acá en este botón naranja. Nos va a mandar aquí, como puedes ver, es un formulario y ya tú lo tienes que rellenar con tus datos. Recuerda que también tengo un video explicándote al detalle cómo tú puedes crearte la cuenta. Ahorita no voy a estar indagando mucho en esta parte ya que es bastante fácil, pero si quieres ver el video te lo dejo en la descripción y comentario fijado. Entonces, una vez que ya crees tu cuenta, puedes iniciar sesión. Simplemente aquí donde dice Sign In, le das clic y te va a mandar al portal de Alibaba. Aquí simplemente ingresas tu correo electrónico y tu contraseña y clic en ingresar para que ya puedas acceder a la plataforma. Recuerda que es importante crear tu cuenta porque con esto tú vas a poder comenzar a negociar con los proveedores y vas a poder comenzar a enviarles mensajes. Entonces es de suma importancia. Entonces vamos al siguiente paso, que es cómo tú puedes comenzar a buscar producto o proveedor. Aquí, como puedes ver, en este apartado tenemos este buscador en el cual tú vas a escribir el nombre del producto que tú quieras buscar. Por ejemplo, supongamos que yo quiero comprar una aspiradora portátil. De hecho, en cuanto le doy clic aquí, Alibaba nos da recomendaciones. Estas recomendaciones es lo que está en tendencia en ese momento. Entonces, si tú también no sabes qué producto importar, aquí Alibaba te empieza a dar recomendaciones y eso es bastante interesante, ya que puedes comenzar también a explorar nuevos productos que quizás no tenías en mente. Aquí voy a poner aspiradora de mano portátil. Recuerda que si no sabes inglés, aquí puedes utilizar el traductor de Google. Lo vamos a traducir y voy a copiar esta parte y simplemente aquí lo voy a estar pegando. Y de hecho, en cuanto yo lo pego, como puedes ver, el mismo Alibaba también nos empieza a dar recomendaciones, que es bastante interesante para que lo puedas tomar en cuenta. Vamos a darle clic en buscar y ahora sí Alibaba pues va a empezar a buscar productos, proveedores que vendan este tipo de producto. Como puedes ver, aquí tenemos varios productos que ya nos están saliendo. Entonces son muchísimos. Sinceramente acá podemos ver cuántos son. Como puedes ver, nos dice que hay más de 8,000 productos. Ahora viene un punto muy importante y pon mucha atención. Lo que tenemos que hacer es filtrar la búsqueda, porque no vamos a estar comprando pues a cualquier proveedor y tampoco vamos a comprar cualquier producto solamente por el precio. Recuerda que el que tú te guíes por el precio de un producto es un error muy grande que los principiantes cometen y es un error que tú no debes de cometer. Entonces, no solamente porque un producto esté súper barato, casi regalado, por eso te vas a ir y comprarlo. No funciona así. Lo único que estarás haciendo pues es perder tu dinero o simplemente recibir un producto que prácticamente es basura y es muy chafa, que no sirve. Entonces lo que tú quieres es calidad. Entonces el primer filtro que tú debes de aplicar a tu búsqueda es este que aparece a la izquierda. Te lo enseño con la flecha, que se llama Trade Assurance. ¿Qué significa esto? Que Alibaba va a proteger tu compra. Recuerda que no todos los proveedores ofrecen este tipo de pago con Trade Assurance, y la forma en la que funciona es que cuando tú haces un pedido y haces tu pago, Alibaba se va a quedar o va a retener ese dinero. Y cuando el proveedor te manda el producto y llega a tu domicilio, tú tienes que dar aviso para que Alibaba le libere, por así decirlo, el dinero al proveedor. Entonces de esta manera podemos decir que Alibaba está protegiendo tu dinero. Entonces simplemente agarras acá y lo activas, ya que es un filtro bastante importante. Después nos vamos aquí a la parte de abajo y tenemos lo siguiente. Este filtro que se llama Verify Supplier o proveedor verificado. También es muy importante, ya que este filtro significa que una empresa internacional
ha verificado que todos los documentos de la empresa, del proveedor, los tenga en regla. Por lo tanto, pues es un proveedor confiable. Entonces, súper importante activar este filtro. Ahora, como puedes ver, tenemos en la parte de abajo este otro filtro, que es un filtro nuevo por Alibaba, salió apenas hace unos meses y que se llama proveedor verificado pro, pero ahorita por el momento casi nadie lo tiene, entonces yo solamente te recomiendo activar este. Ahora sí, como puedes ver, ya tenemos activado Trade Assurance y proveedor verificado, y ahora sí ya podemos comenzar a buscar los productos ya con estos dos filtros que son muy importantes y que pues nos aseguran encontrar proveedores de más confianza. Ahora viene también otros puntos muy importantes que tienes que saber a la hora de elegir tu producto. Como puedes ver, supongamos que te haya parecido muy bien este producto que vemos aquí. Como puedes ver, es una aspiradora portátil que sinceramente se ve bastante bien. Ahí te lo enseño con la flecha. Entonces podría estar bastante interesante. ¿En qué es en lo que yo me fijo? Bueno, ya después de poner esos dos filtros, en lo que yo me fijo es en lo siguiente. Aquí tenemos estos diamantes naranjas. Como puedes ver, tiene 3. Lo máximo son 5, y en resumen, estos diamantitos significa que el proveedor ha tenido muy buenas ventas durante los últimos meses. Por lo tanto, es un proveedor que vende mucho y quiere decir que ha tenido ventas porque pues obviamente sus productos han salido bien. Entonces tiene 3 diamantes naranjas, lo cual está muy bien. Yo te recomiendo por lo menos un proveedor que tenga mínimo un diamante naranja. Este proveedor tiene 3. Está bastante bien, entonces punto por esa parte. Después, al lado tenemos los años que el proveedor lleva en la plataforma. Acá nos marca que tiene 5 años, lo cual también está bien. Yo te recomiendo por lo menos de 5 años para arriba, ya que con esto estás asegurando que pues sean proveedores que ya tengan experiencia, no que sean inexpertos. Entonces 5 años me parece bien. Como puedes ver, un punto también a favor pues de este proveedor. Después tenemos lo que son los reviews. Ahí nos aparece entre paréntesis que hay solamente 11 reviews para este producto. 4.9 de 5 estrellas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, yo te recomiendo por lo menos 4.5 para arriba. Aquí lo que tú tienes que hacer es leer esas pocas reviews que hay. En este caso este producto tiene pocas reviews, pero van a haber productos que tengan muchas más reviews. Entonces las reviews que tenga el producto yo te recomiendo que tú las puedas leer para verificar qué tal está la calidad y qué dicen las personas pues de ese producto. Entonces estos puntos te tienes que fijar, muy importante. Ahora, como puedes ver acá, obviamente acá te están dando el precio de 2.59 a 3.39 dólares el más caro, y acá tiene esto que dice mínimo de orden. Es decir, como mínimo tú tienes que comprar 100 piezas para que te puedan vender el producto. Y así como puedes ver, cada proveedor tiene sus propias reglas. Este de aquí te pide mínimo 20 piezas para que tú puedas comprar. Tiene solamente 2 diamantes naranjas, solamente tiene 1 año en la plataforma. Entonces aquí ese proveedor es bastante nuevo. Sinceramente, si tú eres principiante, no te arriesgues a perder tu dinero. Yo no confiaría en este proveedor, la verdad. Entonces acá tenemos este otro, tenemos esta otra aquí, verificado, tiene 6 años en la plataforma y mínimo 2 piezas. Acá también tenemos esta otra que este es otro modelo, está verificado, tiene 3 diamantes naranjas, tiene 15 años en la plataforma, lo cual también está bastante bien. Entonces así, amigos, nosotros podemos ir viendo y ya va a depender de ti cuál tú quieras elegir, qué producto tú quieres seleccionar. Por ejemplo, si te das cuenta, si está verificado, no tiene ningún diamante naranja, solamente tiene 3 años en la plataforma. Entonces la verdad es que no me da confianza, porque ya 3 años es para que tuviera por lo menos un diamante naranja, que nos indica que es un proveedor que tiene ventas. Entonces sinceramente tampoco me iría con este proveedor. Y así tú puedes ir buscando para ver cuál te pueda parecer mejor. Recuerda que la recomendación es por lo menos mirar 20, 30 proveedores y al final le puedas mandar mensaje a 10, 5 proveedores para que tú puedas ir viendo qué precio te dan.
Entonces así, amigos, sinceramente tú vas a tardar aquí 1, 2 días, 3 días en encontrar un buen proveedor que te dé buen precio y además de todo pues buena calidad y buena atención al cliente. Ahora recuerda que esta sería como la vista rápida. Supongamos que ya nos convenció este producto de aquí, el primero. Supongamos que nosotros decimos, oye, me parece bien este producto, voy a ver qué más puedo buscar de información. Bueno, lo que tendríamos que hacer es darle clic aquí al producto para ya comenzar a ver más información y comenzar a inspeccionar mucho más a este proveedor. Entonces, como puedes ver, al momento de que ya yo entro a toda la información, pues me da lo que son videos del producto, también imágenes del producto. Todo esto tú lo tienes que ver. Ahora, aquí viene un punto importante y es, como puedes ver, tenemos aquí el nombre de la empresa. Ahí te lo enseño con la flecha y lo que tenemos que hacer es darle clic. En cuanto nosotros le damos clic, nos va a mandar a la página de compra de este proveedor. Es una página web del proveedor dentro de Alibaba y aquí nosotros podemos ver absolutamente toda la información que necesitamos para que ya podamos tomar la decisión de decir, bueno, sí voy a comprar con este proveedor. Entonces aquí pon mucha atención porque viene información muy importante que debes de conocer. Recuerda, acá nos da lo que es el nombre de la empresa y aquí nos pone lo que sería que es un proveedor verificado y que es una fábrica que obviamente hacen sus propios productos. De hecho, aquí tenemos este signo de información y si tú quieres simplemente lo puedes copiar y aquí pues simplemente lo traducimos, ¿ok? Y acá nos dice para los compradores que buscan productos con alta personalización, etcétera. Te explica de lo que ellos trabajan. Entonces, igual acá, como puedes ver, tiene lo que es un ranking número 1. Específicamente en este tipo de productos que son como para el hogar, de limpieza. Entonces aquí nosotros abajito podemos seguir bajando y ver el catálogo que ellos tienen. De hecho, acá, como puedes ver, si yo le doy clic, me tiene que mandar a lo que sería el catálogo dentro de aquí de Alibaba. Y aquí yo puedo ver los productos que ellos manejan. Como puedes ver, ellos se dedican exclusivamente a este tipo de productos de hogar, de limpieza. Entonces eso está muy bien también porque cuando tú eliges un proveedor que está trabajando en un nicho específico es mucho mejor. Recuerda que hay dos tipos de empresas, lo que son los fabricantes y los que son trading company. Los fabricantes se especializan siempre en un nicho, como sería el caso de esta empresa, y los trading company no se especializan en nada, sino que te venden de todo a un precio mucho más alto. Entonces, en el caso de este proveedor, pues sería un fabricante, ahí lo está diciendo. Ahora, aquí a la derecha, como puedes ver, nos está diciendo que está verificado por esta empresa que se llama Intertek. De hecho, es una empresa internacional que se dedica a verificar proveedores en Alibaba, no solamente en Alibaba, sino también en cualquier otra plataforma. Entonces ya de esta manera sabemos que está verificado y también incluso tú puedes buscar la empresa en Google. Simplemente aquí lo puedes clic en buscar en Google para que puedas ver que realmente esta empresa existe. Después aquí tenemos esto que también es un punto importante, el perfil de la empresa. Si nosotros le damos clic aquí dice Company Overview, vamos a darle clic y aquí también es importante, esto es súper importante que lo puedas tú ver. Tenemos lo que es el Performance, 4.9 de 5 reviews. En este caso recuerda que es importante también leer las pocas reviews que en este caso tiene. Vamos a darle clic y acá nos tiene que salir las reviews. Entonces aquí, como puedes ver, nos está saliendo y nosotros podemos ver lo que han puesto las personas. Hay algunas personas que no ponen ningún comentario, solamente dejan las estrellas y se van. Entonces aquí, como puedes ver, al parecer la mayoría de las calificaciones son buenas y tiene buenos comentarios. Eso está muy bien porque habla pues muy bien de la empresa, del proveedor. Vamos a regresar acá a la parte donde estábamos y también tenemos estos puntos importantes. Acá dice que te responden en menos de una hora. Acá 95.7%. Esto significa que si ellos te dicen que te van a entregar en 7 días, es 95.7% la probabilidad que lo que te digan lo van a cumplir y eso está muy bien.
También acá dice que tienen $400,000 vendidos en el último año, lo cual también está bastante bien porque es una empresa que pues tiene movimiento de productos que se mueven. Entonces igual acá podemos ver este video de las fábricas que ellos tienen. Recuerda que muchas veces cuando es una trading company no te ponen este tipo de videos ya que no los tienen porque ellos no lo fabrican. Aquí en este caso podemos ver los videos. También te invito a que tú, si no te sientes muy seguro, veas todos los videos para que puedas verificar que realmente esto es 100% real. Entonces ahí, como puedes ver, tienen muchos videos, tienen lo que es vista 360 de sus fábricas, etcétera, lo cual está muy bien. También acá está esto que vemos que es como lo más importante que esta empresa puede realizar. Como puedes ver, te está diciendo que pueden realizarte lo que son pruebas, test de un producto que tú quieras comprar. Si le quieres poner tu logo, etcétera, ellos lo pueden hacer. También dicen full customization, es decir, si quieres hacer un producto igual desde cero, lo pueden hacer. Ok, y acá también tienen todas estas certificaciones, lo cual habla muy bien de la empresa. Acá si le das clic abajo, puedes tú ver en todo lo que está verificado esta empresa. Y aquí estas son las certificaciones que actualmente cuenta esta empresa. Estas certificaciones las tiene que tener ya que en el caso de este proveedor vende productos de electrónica. Recuerda que si tú le compras a otro proveedor, por ejemplo, que venda otro tipo de productos, va a tener otro tipo de certificaciones porque es dependiendo el producto. Entonces aquí igual en la cuestión del servicio tienen estas pues certificaciones que ya están comprobadas. También en lo que es la calidad, igual tienen estas que ya están verificadas. Ok, todo esto es súper importante porque habla de la empresa. Ok, entonces como puedes ver, sinceramente es una empresa que al parecer da que es de confianza. Sí confiaría en esta empresa. De hecho, si seguimos bajando, acá también tenemos lo que es el perfil overview. Te da lo que es el año en que esta empresa se registró, los lenguajes, en este caso inglés, años en la industria, 6 años, lo que es su fábrica en metros cuadrados, son 3.600 metros cuadrados. Años exportando a otros países, tiene 6 años. Y aquí tenemos lo que son las certificaciones que tú también, si quieres, lo puedes descargar. Vamos a darle clic, acá se nos abre esta ventana mucho más grande para que nosotros podamos ver. Como puedes ver, no se ve muy bien, de preferencia hay que descargarlo y verificar que esto esté vigente. Entonces igual, cualquiera de estas certificaciones tú las puedes descargar a tu computadora y verificar que el documento siga vigente. Entonces igual acá dice lo que son las líneas de producción. En este caso tienen 3 líneas de producción y tienen 49 máquinas de producción. Por lo tanto es una empresa que sí te puede producir muchos productos al por mayor. También lo que es la calidad de control, Trade Dragon, es decir, principales mercados, aquí ya te lo ponen, Europa, Western Europa, y te ponen aproximadamente el porcentaje y los principales tipos de clientes que le compran a este proveedor. Como puedes ver, son retailer, personas que revenden este tipo de productos, ya puede ser en Amazon, puede ser en Mercado Libre o en cualquier otra plataforma. Aquí también nos dice la capacidad de esta empresa, que te lo pueden customizar, es decir, si tú le quieres poner tu logo a tu propio producto, lo pueden hacer sin ningún problema, etcétera. Entonces amigos, como puedes ver, toda esta información es de muchísimo valor si realmente tú quieres que tu compra sea exitosa aquí en la plataforma de Alibaba y puedas importar de forma confiable. Entonces todo esto es súper importante. Después amigos, tenemos este que dice Contact. Si tú le das clic, aquí puedes ver en este caso este señor que se llama Harry, que sería el agente de ventas, por si quieres hacer alguna pregunta. Te dan lo que es el teléfono de la compañía, también lo que es la región, estaría en China, la provincia donde se encuentra esta empresa y la ciudad. Entonces tenemos toda la información por si tú los quieres contactar. Acá igual tenemos más información, la dirección de operación, el nombre de la empresa y el sitio web en alibaba.com. En este caso este proveedor solamente tiene sitio web en alibaba.com, pero hay proveedores que no solamente tienen en alibaba.com, sino también su sitio web
con dirección de dominio propio. En este caso solamente este está en Alibaba, pero igual de preferencia que tengan un sitio web propio para que puedes verificar que sea la misma información en Alibaba y en su sitio web propio. Entonces, como puedes ver, toda esta información es súper importante. Ya hemos visto que este proveedor sí puede ser un buen proveedor. Y ahora, si quieres, te vienes aquí a productos y tú puedes comenzar a ver las categorías dependiendo de la que te interese, o simplemente dale clic aquí donde dice ver todas las categorías y recuerda que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Acá tenemos todo el catálogo de productos que tú puedes seleccionar el que más te interese. Entonces, ahora sí regresamos, supongamos que te interese este producto que vimos ya anteriormente, ya vimos que el proveedor sí nos dio confianza. Ahora sí, yo lo que voy a hacer, o lo que tú tienes que hacer, es comenzar a ver todas las especificaciones exclusivamente del producto que quieres comprar y asegurarte que realmente es el producto que tú quieres vender en la plataforma de Amazon FBA. Entonces, importante, vete todos los videos, todas las imágenes, ya que créeme, esto es de suma importancia. Tienes que estar 100% seguro que es el producto que tú quieres vender. Ahora, aquí en el apartado de la derecha tenemos la cuestión de los precios. Nos ponen que de 100 a 2000 piezas te va a salir en 3.39, que sería el precio más caro. Después de 2000 a casi 7000 piezas te sale 2.89 y por último más de 6000 piezas en 2.59. No le baja mucho el precio, pero recuerda, si tú también quieres que el proveedor chino le baje bastante el precio, recuerda que también le va a bajar a la calidad. Entonces eso no te conviene a ti. En el caso de este proveedor te va a vender arriba de 100 piezas de esta aspiradora de mano. Recuerda que puede haber proveedores que te vendan arriba de 10 piezas, arriba de 20 piezas. Si es un producto que tú todavía estás testeando en Amazon FBA, pues te conviene enviar solamente pocas piezas, 20, 30 piezas, para ver qué tal se vende el producto. E incluso recuerda que es importante que antes de que tú compres 20, 30, 40 piezas, 100 piezas, obviamente vas a comprar primero un solo producto, que a eso se le llama la muestra. Ok, el proveedor te manda la muestra, tú revisas qué calidad es el producto, si realmente es como se muestra en la imagen, y si todo está bien con el producto, te gustó el producto, tú dices, oye, realmente es la calidad que yo busco para vender en Amazon FBA. Ahora sí, le haces el segundo pedido ya con 20, 30 piezas o las piezas que tú quieras comprar. Ahora, después de esto, en el caso de este producto vienen lo que son variaciones. En este caso, pues este producto puedes elegirlo en color amarillo, verde, ahí estoy viendo. Entonces ya va a depender de ti qué color quieras. Recuerda que a veces si lo quieres de otro color te puede salir un poquito más caro, etcétera. Entonces va a depender de ti que tú puedas elegirlo. Después de esto, aquí nos aparece lo que son los detalles del pago. Verifica que aquí diga protección con Trade Assurance. Ahí, como puedes ver, lo marca. Eso está excelente, ya lo explicamos. Y acá nos dice la cuestión del envío, ¿no? Entonces acá obviamente esto se va a negociar con el proveedor. Los pagos, pues aceptan cualquier pago prácticamente. Entonces igual acá dice lo que son los reembolsos. Ahí no se ve, aguántame, voy a subir tantito. Lo que son los reembolsos, y acá te está diciendo que es elegible para lo que serían 30 días. Si no te gusta el producto, lo puedes regresar. Entonces esto está excelente. Vamos a seguir bajando y aquí, como puedes ver, tenemos más detalles, como por ejemplo la garantía que incluye el producto. Nos está diciendo que incluye un año de garantía. También lo que es el tipo de producto, ahí te lo pone, qué función tiene, en dónde tú puedes aplicar este tipo de productos, lo que es el origen del producto, y así acá tú también puedes ver más datos técnicos, en este caso de ese producto. Es muy importante que tú todo esto lo puedas leer, y la información que no sepas, pues simplemente búscala en Google, súper importante. Si tú sigues bajando, acá te está diciendo el tipo de paquete. También acá nos está diciendo, por ejemplo, este de lead time, te está diciendo, por ejemplo, si tú pides de 1 a 100 piezas, te van a tardar 10 días en hacerlos y en enviarte el producto.
Entonces esto es súper importante. Luego hay muchas personas que me dicen, oye, es que ya pedí mi producto en Alibaba, y les pregunto, bueno, ya checaste en la tabla cuánto te van a tardar para hacer tu producto y en enviártelo. Entonces esto es súper importante que lo tengas en cuenta. Si tú pides, no sé, 500 productos, te van a tardar 15 días. Si pides más de 3000 productos, te van a tardar 35 días en hacerlos y en enviártelos. Entonces esta tablita, aquí el proveedor te lo está diciendo cuánto se va a tardar. Acá tenemos lo que son las muestras, súper importante, y te está diciendo que lo máximo son 2 piezas, porque se supone que es una muestra. Entonces te dice que el precio para una muestra son $10 por pieza. Como puedes ver, es bastante caro, por así decirlo, pero generalmente siempre una muestra te va a salir mucho más cara, porque solamente es una pieza o máximo 2 piezas. Entonces aquí igual tú la puedes ordenar, súper importante. Después tenemos lo que es customization, es decir, si tú le quieres poner lo que es tu logo, aquí este proveedor te dice que para que él te ponga tu logo mínimo son 500 piezas que tú debes de comprar. Recuerda que estos números va a depender del proveedor. Hay proveedores que te piden mínimo 100, mínimo 10, etcétera. Después, si tú quieres, por ejemplo, un empaquetado personalizado, igual mínimo 1000 piezas que tú debes de comprar. O si quieres ponerle una imagen, etcétera, igual acá lo pone 1000 piezas para arriba para que te puedan hacer ese servicio. Y aquí abajo tienen lo que es el rating y reviews de los productos que han vendido. Entonces también todo esto pues ya lo hemos visto, y es importante que igual hasta acá, hasta la parte de abajo, viene todavía pues más información técnica. Es importante que también puedas tú leer, igual delivery time, que ya lo hemos visto, etcétera. Igual lo que es el voltaje del producto, la marca, esto ya es más específico a el producto, las características técnicas del producto que tú debes de conocer, ya que es un producto que se supone que tú vas a vender en Amazon, y al momento de que tú lo vendas en Amazon FBA, pues es importante que conozcas todo acerca de tu producto, las aplicaciones que tiene. Como puedes ver, esta es una aspiradora que puede ser para aspirar pelo de perro, tu auto, etcétera. Es portátil, también se desarma, y así tú puedes ir viendo absolutamente todo. También recuerda que hasta la parte de abajo casi todos los proveedores te ponen lo que es preguntas frecuentes. Entonces te recomiendo que la puedas leer, ya que prácticamente por eso se llama preguntas frecuentes. Generalmente es lo que las personas preguntan más. Entonces todo esto léetelo, es súper importante para que tú antes de hacer tu compra ya tengas presente todo lo que implica pues comprar este tipo de productos. Créeme que si tú aplicas todos los pasos que yo te he enseñado, tu importación va a ser exitosa. Entonces una vez, amigos, incluso acá por ejemplo nos marca lo que es los mercados a los que ellos han exportado. Ok, aquí dice Norteamérica, Suramérica, etcétera, y te están diciendo como el porcentaje. Entonces aquí igual esto aparece confidencial, que no debería, y acá por ejemplo igual te está diciendo como la marca, etcétera. Entonces todo esto está bastante interesante, y una vez que tú ya pues hayas leído toda la información y hayas revisado absolutamente todo como yo te lo enseñé, ahora sí viene el siguiente paso, que es negociar o hablar con el proveedor chino para verificar lo que son los precios, qué paquetería va a utilizar para enviártelo, etcétera. Recuerda que este proveedor que vimos solamente es un proveedor de ejemplo y solamente es un proveedor. Yo te recomiendo que nunca te quedes con el primer proveedor que tú hables, que tú le mandes mensaje. Siempre le tienes que mandar por lo menos mensaje a 10 proveedores, 5 proveedores, que esos 5 proveedores te coticen y al final te vas con el que te parezca mejor. Súper importante. Entonces vamos a pasar a comenzar a negociar con el proveedor. Lo que tienes que hacer, bueno, en este caso negociar no, porque recuerda que lo primero que vas a hacer pues sería comprarle la muestra. Entonces le vas a pedir la muestra por el chat, te va a cotizar en este caso por qué paquetería te lo pueden mandar. Recuerda que te lo van a mandar por cualquier paquetería como DHL, FedEx, Estafeta, UPS.
ya que al ser un producto o dos productos no necesitas como una empresa de logística. Ahora, supongamos que tú ya pediste la muestra y vamos a poner que vas a comprar 100 productos o 40 productos, entonces pues vamos a negociar con el proveedor. Lo primero obviamente es darle clic aquí a este botón que dice Contact Supplier y se te va a abrir una ventana del Messenger, como la que estamos viendo aquí, amigos, y aquí tú vas a estar escribiendo la información que tú necesitas de ese proveedor. En este caso acá yo ya hice un ejemplo, yo le puse mi nombre es Andrés y quiero que me cotices el precio de 100 piezas de este producto. ¿Qué empresas de paquetería usas? Quiero saber cuánto cuesta el envío para México o para Estados Unidos o para España, dependiendo en qué país tú te encuentres. Entonces simplemente lo traduces y acá lo vamos a pegar para enviárselo a ese proveedor. Acá tenemos este botón naranja que dice enviar ahora y simplemente ya se lo enviamos. Recuerda que el proveedor te va a responder, dependiendo de tu país, te puede responder en la noche, en la tarde, etcétera. Y pues ahí ya va a comenzar lo que es la negociación. Recuerda que es muy importante que te pueda cotizar cuánto te va a salir cada pieza y si tú quieres negociar el precio, por ejemplo, le puedes decir, oye, ¿cuál es tu mejor precio de este producto? Lo que pasa es que chequé con otro proveedor y me lo da en tanto, pero quiero decirte que no puedes tú decirle que le baje mucho el precio, porque recuerda que se trata de que tú ganes, pero también el proveedor gana. Hay muchas personas que prácticamente ya quieren que el producto les salga casi regalado y lamentablemente eso no se puede hacer. Entonces, si tú quieres negociar, sí lo puedes hacer, solamente no seas muy duro o muy tajante, porque si lo eres o si eres muy insistente, el proveedor chino ya no te va a tomar en cuenta. Entonces, importante, si le baja 0.20 centavos de dólar, créeme que es ganancia. Entonces, así de esta manera tú puedes negociar a través del chat. Algo muy importante es que toda la negociación, por favor, hazlo por medio del chat, ya que este chat pues ahí queda la evidencia también para Alibaba por cualquier detalle. Si el proveedor te dice, oye, mejor nos ponemos de acuerdo por WhatsApp, etcétera, olvídate de ese proveedor, ya que recuerda que toda la conversación, cualquier pago que tú hagas, siempre se va a hacer por medio de la plataforma de Alibaba para que entre en efecto lo que es el Trade Assurance, ¿ok? Si tú lo contactas por otro lado, si tú pagas aparte, lamentablemente Alibaba pues no va a proteger tu compra. Entonces supongamos que ya te cotizó. Entonces mira, por ejemplo, aquí a través del chat tengo un ejemplo de esta conversación y aquí te lo enseño con la flecha. Yo le di lo que es la dirección que quería que me cotizara lo que es el envío. Y acá me contestó este proveedor que este envío me saldría $380 con la empresa de DHL, lo cual está bastante bien. Si quieres una empresa que te llegue bastante rápido, DHL es una de las mejores empresas, pero recuerda que también puede haber otra empresa más económico. Ya va a depender del proveedor lo que ellos te coticen. Entonces esto, recuerda, así también ellos te lo van a estar cotizando. Como puedes darte cuenta, ya cuando quedé de acuerdo con él, cuántas piezas, el precio, etcétera, me mandó lo que es el enlace para que yo pueda pagar. Asimismo, como tú lo ves en pantalla, así también te lo tienen que enviar ellos, e incluso tú le puedes escribir, ok, mándame ya el enlace para realizar el pago por medio de la plataforma. Recuerda que antes de esto te tienen que mandar lo que es la proforma invoice, donde viene especificado lo que ellos te están vendiendo y el precio de cada producto, el precio del envío, etcétera. Entonces es como una lista en donde se especifica todo lo que te están vendiendo y a qué precio. Esto es súper importante, más que nada para ti, para que cualquier detalle que suceda, pues con eso tú te puedas defender. Entonces recuerda, si tu proveedor no te manda esta proforma invoice, pídesela, dile, oye, envíame lo que es la proforma para verificar que todo esté correcto. Entonces te tiene que enviar la proforma, es un documento PDF y allí, como te digo, viene especificado cuántas piezas de tal producto, cuánto cuesta por pieza el producto, el envío para dónde es, cuánto cuesta el envío, etcétera. Y después de la proforma, que tú lo hayas revisado, que esté todo correcto, ahora sí viene el paso que sería que te mande el enlace del pago.
Ok, entonces aquí tenemos este enlace del pago y simplemente si le damos clic, como puedes ver, nos manda a través de la plataforma de Alibaba. Recuerda que no salimos de la plataforma de Alibaba y tú aquí puedes elegir qué método de pago ya quieres utilizar: PayPal, tarjeta de débito o de crédito, Apple Pay, Google Pay, transferencia bancaria, etcétera. Ya va a depender de ti, cualquiera que tú quieras utilizar. Igual aquí tú puedes seleccionar el país. También recuerda, acá nos está diciendo que esta orden está protegida por Trade Assurance, lo cual es lo que nosotros precisamente queremos. Y acá nos está diciendo, por ejemplo, el producto que nosotros estamos comprando. Si yo le doy clic, acá tengo esto que dice ver detalles y me aparece el subtotal y aquí tengo lo que es el precio de envío de $380. Entonces también esto chécalo muy bien que pueda coincidir con lo que te dijo el proveedor. También recuerda que por el pago que tú realices, pues PayPal o tarjeta de débito o tarjeta de crédito te van a estar cobrando una comisión. Entonces ahí, como puedes darte cuenta, ahí te lo enseño con la flecha. Creo que no se ve, voy a estar moviendo mi pantalla. Ahí ya la moví y nos dice que hay una comisión de $32. Esto tómalo en cuenta, ya que cualquier pago que tú hagas aquí por medio de la plataforma, pues te va a estar cobrando una comisión. Independientemente el pago que tú elijas, siempre te van a estar cobrando una comisión. Entonces, amigos, prácticamente lo que tú ya tendrías que hacer es realizar tu pago. Una vez que tú realizas tu pago al proveedor, pues le llega el dinero. Obviamente recuerda que Alibaba se lo va a retener, pero él ya sabe que tú pagaste y ya va a comenzar a fabricar el producto y después te va a estar enviando lo que sería el producto por medio de la paquetería que él te comentó. Entonces recuerda que te tiene que enviar lo que es el código de rastreo para que tú sepas por dónde va tu pedido y lo puedas monitorear. Y bueno, amigos, ahora viene un tema muy importante y que me han preguntado bastante, y es, bueno, ya hice yo el pedido en Alibaba, ya el proveedor me está mandando el producto, por ejemplo, por DHL, FedEx, Estafeta, etcétera, y pues ya casi me va a estar llegando mi pedido. Entonces aquí entra el punto pues de los impuestos: cuánto voy a pagar de impuesto, cómo pago el impuesto, etcétera. Entonces aquí estamos tomando en cuenta que pues tú eres una persona principiante y que vas a comenzar a vender tus productos en Amazon FBA, por lo tanto no vas a estar haciendo un pedido bastante grande, por ejemplo de 50 piezas, de 100 piezas. Entonces podemos decir que es un pedido pequeño, no es un pedido grande de 2000, 3000, 5000, 100,000 piezas. Entonces recuerda, sería como una importación pequeña, por eso estás utilizando DHL, FedEx, Estafeta o cualquier otra paquetería. Recuerda que las paqueterías te van a estar haciendo todo el proceso de documentación de importación. Entonces cuando lo que sería tu paquete entre al país de destino, ya sea México, España, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, cualquier país que tú vayas a importar, al momento de entrar al país recuerda que tienes tú que pagar un impuesto. Entonces este impuesto lo va a definir la aduana de tu país. Entonces la paquetería te va a estar avisando cuánto tú tienes que pagar de impuesto. Entonces manejan dos formas de pagar el impuesto dependiendo en qué país tú te encuentres. Aquí yo te puse, por ejemplo, la forma número 1 es que la paquetería con la que te envían tu pedido te puede llamar o también te puede mandar un correo electrónico y te va a indicar que tu paquete debe de pagar un impuesto y te van a estar comentando la cantidad que tú tienes que pagar para que te puedan entregar el paquete. Ahora te van a estar dando opciones para que lo puedas pagar, ya sea por internet, tarjeta bancaria o también transferencia. Una vez que tú ya pagues la cantidad de impuesto, tu paquete se va a liberar y la paquetería ya va a proceder a entregarte tu paquete. Esto lo he visto que lo hace DHL y también FedEx. Entonces recuerda, te puede tocar de esta manera. Ahora también acá te he puesto que tenemos lo que sería la forma 2, que es cuando la paquetería te entregue el paquete en tu domicilio. Te dirá que debes de pagar un impuesto en efectivo en ese momento. Te entregan lo que es un documento y en ese documento viene
cuánto tú tienes que pagar de impuesto, y te deben de mostrar el documento que te comento donde dice la cantidad, y en ese momento en efectivo tú debes de pagar la cantidad para que la persona que te está entregando pues te pueda entregar el paquete, de lo contrario no te lo va a entregar. Entonces estas son las dos formas en las que tú vas a pagar el impuesto. Recuerda que como es una importación pequeña, pues tenemos esa ventaja de que la paquetería te va a estar haciendo la gestión, entonces tú no tienes que preocuparte por nada más que al final obviamente pagar el impuesto por tu importación. Y bueno amigos, antes de pasar de lleno a explicarte cómo tú puedes comenzar a vender tus productos que compraste en Alibaba en Amazon FBA, pues hay algo importante que tienes que saber, y es que por ejemplo si tú quieres enviar tus productos que compraste en Alibaba, es decir, ya compraste la muestra y realmente te gustó el producto, pero quieres mandar de Alibaba directamente a Amazon, bueno, yo ya tengo un video explicándote cómo lo puedes hacer. De hecho aquí yo te puse que tienes dos opciones. La primera opción es la que te comenté, enviar tus productos de China directamente a los almacenes de Alibaba, es decir, no van a llegar a tu domicilio, sino que se van directamente de Alibaba a Amazon. Aquí como puedes ver te muestro en la pantalla que ya tengo dos videos que he grabado explicándote esto, créeme que al detalle. Entonces estos dos videos te los dejo en la descripción y en el comentario fijado para que los puedas ir a ver. Ahora también tenemos la otra opción que yo te comento, y sería enviar los productos de China a tu domicilio. Ok, entonces te llega a tu domicilio para que tú los puedas revisar, para que los puedas empaquetar, para que puedas checar si te vino alguno fallado, etcétera. Entonces los revisas los productos y después los vas a enviar ahora sí a los almacenes de Amazon FBA. Entonces como puedes ver, de China a tu domicilio y de tu domicilio a los almacenes de Amazon FBA. También recuerda que ahí en los videos que te enseñé hace ratito ya te lo explico absolutamente todo. Por si tú tienes esa duda, allí por favor ve a la descripción y en el primer comentario. Y ahora sí vamos a comenzar explicándote absolutamente todo lo que tú necesitas para comenzar a vender tus productos en Amazon FBA. Y bueno amigos, recuerda que lo primero es crearte una cuenta en Amazon para que tú puedas comenzar a vender tus productos. Dependiendo del país en el cual tú te encuentres, si te encuentras en Estados Unidos, Canadá, México, España, etcétera, te vas a Google y haces la búsqueda como la estás viendo en pantalla. Por ejemplo, yo me encuentro en México, entonces le vamos a poner vender en Amazon México. Si yo le doy clic, acá me va a aparecer lo siguiente: cómo vender en Amazon, empieza aquí. O también abajito, vender en Amazon, que es la página oficial de Amazon. Si yo le doy clic, acá me va a comenzar a aparecer toda la información que yo necesito para darme de alta como un vendedor en Amazon. Recuerda que tú puedes abrirte una cuenta en Amazon Estados Unidos, en Amazon Canadá, en Amazon México, dependiendo donde Amazon tenga disponibilidad. Pero por ejemplo, si estás en un país en el cual todavía no está Amazon, la gran pregunta que muchas veces me hacen es que si ellos pueden vender en Amazon. Por ejemplo, supongamos que estás en Colombia, tú sí puedes vender en Amazon, pero vas a vender en Amazon Estados Unidos. Quiere decir que tú vas a comprar tus productos en Alibaba y de ahí los vas a mandar a las bodegas de Amazon USA para poder enlistarlos y poder venderlos. Entonces este es el proceso. También si yo me encuentro aquí en México, yo tengo acceso a vender en México, también en Canadá y también en Estados Unidos puedo vender mis productos. Como puedes ver, sinceramente esto es lo que nos permite hacer Amazon FBA, poder vender en estos diferentes países. Ahora, los requisitos necesarios que tú debes de tener para que puedas abrirte la cuenta en Amazon es, primero que nada, una cuenta bancaria, en este caso con el nombre de la persona que va a estar registrada en Amazon. Recuerda que es súper importante que, por ejemplo, si tú vas a abrir la cuenta a tu nombre, la cuenta de Amazon, todos los documentos deben de estar a tu nombre, no pueden estar a nombre de otra persona.
también lo que es la dirección. La dirección tiene que ser la misma en todos los documentos, tiene que coincidir, porque de lo contrario Amazon no te va a aceptar tu cuenta. Entonces acá nos lo está diciendo: nombre titular de la cuenta, en este caso de la cuenta bancaria, lo que es una clave interbancaria, un correo electrónico y número de teléfono celular. Acá después te pide tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Recuerda que esto tiene que estar a tu nombre. Acá nos está diciendo que en esta tarjeta, una vez terminados los 12 meses gratis, te van a estar cobrando 600 pesos mensuales sin importar cuántos productos vendas. Esto es por el plan profesional de ventas, que ahorita terminando esto te lo voy a estar explicando, así que quédate viendo el video. Información de la empresa. Acá te piden razón social o nombre de la persona física titular de la cuenta, y es una pregunta muy importante que muchas veces me hacen. Me dicen: oye, ¿yo puedo vender en Amazon si no tengo una empresa como tal? Claro que sí puedes vender en Amazon. En México se le llama persona física, en España creo que se le llama autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi empresa pues es mi nombre, no tengo como tal un nombre comercial. Entonces lo único que sí tienes que hacer es tener un RFC, tienes que estar dado de alta en el SAT, ya que Amazon te va a pedir el documento de RFC. Acá dirección comercial, es decir, la que tú tengas registrada que pueda coincidir con todos tus documentos. Nombre público, esto es si ya tienes tu empresa registrada. Después, documentos para verificar tu identidad. Te piden lo que es una identificación oficial escaneada, puede ser INE, pasaporte o licencia de conducir. Te piden número de RFC de la empresa o persona física, lo que yo te comentaba. Por eso es importante que sí estés dado de alta en el SAT. De lo contrario, pues no vas a poder vender aquí en Amazon. Comprobante de domicilio de algún servicio fijo, puede ser teléfono, internet, agua o luz, no mayor a 90 días. Después te pide lo que son estados de cuenta bancarios. La antigüedad máxima son 3 meses. Y aquí viene un punto importante. Recuerda que el mismo Amazon te está pidiendo que debe coincidir con el método de depósito que se ingresará. La dirección debe coincidir con la que se dio de alta como dirección comercial. Nombre de la razón social que se ingresó. Razón social o persona física, recuerda. Y debe ser el archivo completo, no únicamente la carátula del estado de cuenta bancario. Y por último te piden la constancia de situación fiscal. Entonces recuerda, prácticamente el único tip que yo te doy es que todo esté a tu nombre y la dirección sea la misma en todos los documentos. Con eso, si tú tienes los documentos que te pide Amazon, te van a aceptar tu cuenta sin ningún problema. Ahora sí te voy a explicar en qué consiste esta mensualidad que vimos anteriormente. En el caso de México, de 600 pesos mensuales. Si estás en Estados Unidos, te van a estar cobrando $39 al mes. Entonces aquí dice: empieza a vender en Amazon, regístrate hoy y no pagues tarifa mensual por un año. Quiero comentarte que esta es una gran oportunidad si tú estás comenzando y quieres ingresar en este gran negocio de Amazon FBA, ya que prácticamente Amazon te está diciendo: te voy a estar regalando un año, no me pagues mensualidad durante un año y después de ese año ya te voy a estar empezando a cobrar la mensualidad. Entonces en ese año tú puedes aprovechar a vender a tope los productos, a hacer tu backtesting, y te aseguro que vas a poder crecer para que cuando ya te toque pagar la mensualidad, pues simplemente la puedas pagar sin ningún problema. Entonces esto Amazon lo puso porque precisamente hay personas que dicen: oye, yo quiero comenzar a vender en Amazon, pero me tengo que registrar, me van a aceptar la cuenta, pero la de a fuerzas tengo que comenzar a pagar 600 pesos mensuales o $39, y pues si no vendo tengo que pagar a la de a fuerzas el plan mensual. Entonces muchas personas se han quejado por esa parte, y por esta razón Amazon está incentivando a que las personas se registren, y a cambio le van a estar dando 12 meses completamente gratis. Entonces si estabas tú esperando una oportunidad como esta, pues la debes de aprovechar. Entonces este plan mensual, como te comento, 600 pesos mensuales, y acá te lo voy a estar detallando. Se llama Plan Profesional de Ventas. Recuerda que prácticamente es como si tú pagaras una mensualidad, vendas o no vendas productos. Simplemente es por el hecho de utilizar la plataforma de Amazon que te van a estar cobrando esta mensualidad.
Entonces, plan profesional de ventas, tenemos acá los beneficios de este plan. El primer beneficio aquí te lo enseño con la flecha. Si tú estás vendiendo en México, vas a tener acceso a que puedas vender en Amazon Estados Unidos y en Amazon Canadá. Ese es el primer beneficio. El segundo es que vas a poder utilizar la logística de Amazon que se llama Amazon FBA. También puedes solicitar vender en categorías adicionales, ahorrar tiempo creando listados de manera masiva. Eso ya es cuando tú vas a estar dando de alta miles de productos de una sola toma. También puedes administrar inventario con archivo, hojas de cálculo y reportes. Igual acá nos dice Amazon que puedes reunir los requisitos y ganar una mejor ubicación en las páginas de detalle del producto, es decir, que tu producto se muestre mucho mejor al usuario para que pueda incentivar mucho más la compra. También puedes consultar las páginas de ayuda y contactar al equipo de soporte del vendedor por cualquier duda que tú tengas. Otro punto es que puedes personalizar las tarifas de envío de estos productos. Puedes atraer más clientes con soluciones publicitarias, es decir, que puedes hacer publicidad en Amazon para que puedas vender tus productos, ofrecer promociones que incluyen envío gratis y agregar varios usuarios a tu cuenta de vendedor. Esto es cuando ya hayas crecido y contrates a personas que te puedan ayudar a administrar pues tu negocio en Amazon. Entonces todo esto es lo que te incluye el plan profesional de ventas por 600 pesos o $39 al mes. Entonces, una vez que tú ya reúnas los requisitos, simplemente le das clic acá donde dice regístrate, o también en la página principal, ahí tenemos este botón que dice empieza a vender. Simplemente le das clic, te va a mandar a esta ventana. Recuerda que si tú ya tienes una cuenta de Amazon, yo te recomiendo no usar esa cuenta que tú tienes para comprar cosas. Más bien créate un correo electrónico nuevo y ábrete una cuenta de vendedor desde cero para que lo tengas separado. Entonces aquí vamos a darle clic acá en este botón que dice crea tu cuenta de Amazon y vas a empezar a rellenar los datos con tu nombre, correo, contraseña, etcétera. Algo importante, recuerda que yo tengo un video en donde te enseño prácticamente, te explico al detalle todo cómo puedes tú crear una cuenta en Amazon. Entonces te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado de este video para que al terminar este curso pues puedas ir a ver cómo se abre tu cuenta, ya que no lo quiero hacer más extenso este video. Ahora amigos, otro punto importante que tienes que conocer es que cuando tú vendes en Amazon FBA tienes que pagar algo que se llama tarifas de Amazon. Esto es, cada que tú vendas un producto, Amazon te va a estar descontando un porcentaje porque es la tarifa de referencia, es decir, lo que está ganando Amazon. Entonces aquí tenemos esta lista, tenemos lo que es la categoría y el porcentaje de la tarifa por referencia. Por ejemplo, supongamos que tú estás vendiendo un producto que está en la categoría de cámaras y fotografía. En cuanto tú vendas un producto, Amazon te va a estar descontando el 10% de tarifa por referencia. Y así, por ejemplo, si tú vendes un producto que está en la categoría de electrónicos, también te descuentan un 10%. En la categoría de hogar, un 15%, cocina, 15%, computadoras personales, laptops, 10%, mascotas, 8%. Y así esta lista nos va a estar ayudando para que podamos ver en qué categoría entra nuestro producto y cuánto vamos a estar pagando de tarifa por referencia. Ahora, otra tarifa que también tienes que pagar en Amazon FBA es la tarifa de gestión de logística, la misma tarifa de Amazon FBA. Entonces, ¿cómo se calcula esta parte? Bueno, se calcula por medio del tamaño, las dimensiones, el peso y la tarifa por unidad. Entonces aquí también nos ponen lo que es la lista y, por ejemplo, si tu producto es una memoria USB, obviamente se mandaría en un sobre. Las dimensiones son estas, el peso del envío dependiendo cuánto pese, ponle que pesa 0.25 kilogramos, te van a estar cobrando aproximadamente esto, y así esta tabla nos va a servir de referencia. Por ejemplo, si ya quieres enviar un paquete más grande de estas medidas, aproximadamente si pesa de 2 a 5 kilogramos, te van a estar cobrando esta cantidad. Entonces, súper importante que tú revises toda esta información. Recuerda que también esta información te los dejo los enlaces en el primer comentario en la descripción del video para que le des clic y puedas venir a ver estas tarifas de logística de Amazon FBA.
También tenemos esta otra tarifa de almacenamiento de inventario, es decir, cuando tú mandas tu producto de tu domicilio a los almacenes de Amazon FBA o de China a los almacenes de Amazon, pues esto tiene un costo. Entonces, dependiendo la temporada, por ejemplo, de enero a septiembre, te van a estar cobrando una tarifa mensual de 0.31 pesos mexicanos. Recuerda que esto sería por metro cúbico. También de octubre a diciembre te cobran esta tarifa, entonces también es importante tomarlo en cuenta. Ahora, todas estas tarifas que nosotros hemos visto ahora es importante que las tengas presentes, pero también hay una herramienta que te va a estar ayudando para calcular estas tarifas de forma automática. Entonces ahorita lo vamos a estar viendo. Aquí tenemos esta herramienta que tú puedes acceder a ella dependiendo en qué Amazon está. Simplemente acá en la parte de arriba dice aquí abajo calculadora de ventas y margen, te va a mandar a esto de aquí y dale clic prueba la calculadora de ingresos. Acá nos va a abrir una nueva ventana y lo que tú tienes que hacer es clic abajo continuar como invitado, y aquí vamos a seleccionar la tienda de Amazon donde vamos a vender. En este caso yo voy a seleccionar México porque es donde voy a estar vendiendo, y aquí vas a poner el producto que tú quieras vender en Amazon. Para el ejemplo de este video vamos a poner el nombre del producto que buscamos anteriormente, aspiradora portátil, y simplemente dale clic en buscar. Acá nos aparecen varios productos y la idea de esta herramienta es que nosotros podamos escoger un producto que se asemeje a lo que vamos a estar importando para venderlo en Amazon. Entonces supongamos que yo quiero vender un producto que más o menos se parece a este de aquí, al que estamos viendo aquí. Entonces le doy clic y acá me va a estar apareciendo lo que es el producto. Lo puedo ver cuánto cuesta, etcétera. Pero también si yo le doy clic acá donde dice seleccionar, entonces aquí tenemos toda la información. Lo que viene primero es logística de Amazon. Nos dice precio del artículo. Este artículo se está vendiendo en 498 pesos mexicanos. De aquí te van a estar contando esto que dice tarifas de Amazon. Este sería el total, 64.40, y de aquí vemos qué es lo que incluye. Incluye tarifa por referencia, tarifa fija por venta de artículo, no te lo cobran, y tarifa variable por venta de artículo tampoco te lo cobra. Solamente te están cobrando la tarifa por referencia que sería esta cantidad. Después tenemos lo siguiente que se descuenta, que es costo de gestión de logística. Lo que te expliqué anteriormente nos sale 68.86. Si quieres ver más detallado, simplemente dale clic aquí y acá nos va a estar detallando. En este caso pues simplemente es la tarifa de gestión de logística, no nos marca si es sobre caja, etcétera. Después tenemos lo que es el costo de almacenamiento, 1.55 pesos mexicanos. Recuerda que esto depende de la temporada, en este caso enero a septiembre. Vamos a ver cuánto saldría de octubre a diciembre. Si le damos clic sale un poco más caro, 2.65 pesos mexicanos. Entonces aquí por eso lo vemos absolutamente todo. Si seguimos bajando, como puedes ver acá tenemos esto que dice costo por unidad, nos dice 135.91. Eso es la cantidad que Amazon te va a estar descontando por cada producto que tú vendas, que prácticamente son las tarifas que ya vimos anteriormente. Y acá nos está diciendo que tu ganancia descontando todas las tarifas de Amazon es de 362 pesos mexicanos. Recuerda que a esto le tienes que descontar cuánto te salió tu producto y al final ahora sí ya vas a estar viendo tu ganancia al 100%. Acá Amazon nos está diciendo que el margen neto es de 72.71%, pero la verdad es que no sirve casi de nada porque este margen neto no nos sirve. Tendría que ser un margen bruto ya sacando cuánto nos salió el producto. Y aquí dice ventas estimadas. Puedes hacer una estimación. Supongamos que tú dices, bueno, ¿cuánto ganaría yo si vendo 100 productos de esto? Y ahí como puedes ver 36.209. Obviamente le tienes que descontar el costo de tu producto
que lo compraste en Alibaba. Entonces así, de esta manera, esta herramienta nos va a servir para sacar estos cálculos ya todo de forma automática. Entonces vamos a estar haciendo un ejemplo. Supongamos que quieres vender mochilas para laptop de 17 pulgadas aquí en Amazon. Entonces ahí, como puedes ver, yo ya hice la búsqueda, me salen varios modelos y tú dices, bueno, me gustaría vender de estas, comprarlas en Alibaba y venderlas. Entonces acá lo tenemos en Alibaba, tenemos varios productos, etcétera. Supongamos que te vas con este proveedor, recuerda que es un ejemplo. Acá tenemos pues toda la información y dice que de 5 a 499 piezas te lo van a vender en 3.50 dólares. Entonces vamos a hacer lo que sería la conversión. 3.50 dólares, ¿cuánto sería? Como puedes ver, serían 60.32 pesos mexicanos. A esto habría que sumar lo que es el envío del producto. Podemos redondearlo en 80 pesos mexicanos, que te saldría cada mochila de este modelo que ves aquí, ya con el envío incluido que te cobra pues el transportista de Alibaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, nos venimos acá a la herramienta que yo te enseñé y vamos a hacer una nueva búsqueda. Aquí ya puse mochila para laptop, vamos a darle clic en buscar y ahora vamos a buscar algún modelo que se asemeje a lo mismo que nosotros estamos comprando en la plataforma de Alibaba. Entonces vamos a estarlo buscando. Por ejemplo, aquí encontré esta y me está diciendo que este artículo en específico se está vendiendo en 900 pesos mexicanos. Entonces supongamos que este artículo tú lo quieres vender en 800 pesos mexicanos. Entonces aquí simplemente lo modificas, vamos a ponerle ahí 800 pesos mexicanos que tú quieres vender tu producto. Entonces aquí ya nos hace el cálculo, es decir, nos van a estar descontando de tarifas de Amazon 103.45 pesos, nos va a descontar Amazon. Acá en la parte de abajo nos dice que nuestro costo por unidad sería de 180.19 pesos mexicanos y que nos va a quedar al final una ganancia neta de 619.81 pesos mexicanos. Entonces recuerda que a estos 619 pesos mexicanos le tenemos que descontar 80 pesos que nos va a estar saliendo la mochila ya con el envío. Vamos a darle clic y nos va a quedar una ganancia ya neta de 539 pesos mexicanos. Si por ejemplo tú vendes 20 mochilas en el mes, vas a estar ganando 10.780 pesos mexicanos. Como puedes ver, si tú encuentras un producto correcto, puedes tener muy buenas ganancias vendiendo en Amazon. Pero recuerda que la clave es testear el producto y comenzar a venderlo de poco a poco para que después vayas incrementando la cantidad que tú vayas trayendo a Amazon para que se puedan ir vendiendo. Entonces, de esta manera es como puedes hacer el cálculo si un producto te conviene o no te conviene, porque recuerda que no puedes tú meter cualquier producto en la plataforma, ya que es importante precisamente que tú hagas estos cálculos aquí para ver si realmente vale la pena comprarlo. Entonces, muy importante esta parte. Ahora, si tú todavía no tienes en mente qué producto vender y quisieras buscar ideas para decidir qué quieres vender, etcétera, bueno, tú puedes ir primero que nada a la página de AliExpress. Aquí vas a estar encontrando muchísimas ideas de productos que son muy económicos para que tú los puedas revender. Entonces, simplemente acá entras a la página principal. Recuerda que por ahí te voy a estar dejando en el comentario fijado y en la descripción del video un cupón de descuento por si lo quieres aprovechar aquí comprando en AliExpress. Entonces aquí tenemos, créeme, muchísimos productos que tú prácticamente el cielo es el límite para elegir el producto que tú quieres comprar. Entonces aquí lo que yo hago es, por ejemplo, este producto de aquí, simplemente yo le doy clic y lo examinamos. Hago esto, voy a copiar zapatos deportivos con luz LED, simplemente acá lo copio, zapatos deportivos con luz LED, y lo pego acá en la plataforma de Amazon para testear cómo se está vendiendo este producto para niños. Le vamos a poner, entonces acá esto ya más o menos me va a estar dando una idea. Como puedes ver, acá tenemos varios modelos de estos zapatos que se venden para niños, y aquí un punto importante es la review que tiene este producto. Por ejemplo, este de aquí
tiene más de 4000 reviews, por lo tanto es un producto que se ha vendido bastante bien. Todo esto te va a estar dando una idea del mercado, también lo que es el precio. Lo máximo que tú puedes vender uno de estos productos, como lo estamos viendo aquí, sería en 600, 700, dependiendo el modelo. Entonces todo esto te da la idea de cómo está el mercado para ese producto que nosotros quisiéramos vender y que encontramos en AliExpress. Entonces de esta manera es como tú puedes comenzar a buscar productos ganadores para Amazon. Recuerda, en AliExpress sería la primera página que yo te recomiendo, y te voy a ser muy sincero, aquí te vas a tardar un día, 2 días, una semana, etcétera. Lo importante es que al final puedas encontrar un producto. Créeme que si le inviertes tiempo vas a poder encontrar un muy buen producto que pueda tener una gran oportunidad. Entonces la otra página que también la está rompiendo bastante y que es nueva es esta de Temu.com. También, como ellos son una plataforma nueva, pues están metiendo productos a bajo precio. Entonces también acá vas a encontrar prácticamente de todo. Es cuestión de que tú busques. Es muy similar a la plataforma de AliExpress, pero como te comento, como están comenzando, te dan precios también bastante económicos y tú puedes aprovechar esto para revender en Amazon. Recuerda que también vas a tener por ahí un cupón de descuento para que puedas comprar aquí en Temu. Igual te lo dejo en el primer comentario. Después de aquí tenemos lo que es la página de Shein, que es bastante conocida. Igual acá vas a encontrar productos de múltiples categorías para que tú los puedas revender en Amazon. Y por último tenemos esta plataforma de Nihao, que también es muy buena en cuanto a los precios. Se especializan en joyería y también en otros productos, joyería de fantasía, bisutería, bolsas, accesorios, etcétera. Ya es cuestión que tú le des un ojo a cada página que yo te he recomendado. Recuerda que vas a tener todos los cupones de descuento en el primer comentario y descripción del video para que los puedas aprovechar y pues hacer tus compras en la plataforma que más te guste. Entonces amigos, cuando tú ya tengas aceptado tu cuenta, pues vas a acceder a este panel de control que se llama Amazon Seller Central, y desde aquí vas a poder administrar absolutamente todo lo que es tu inventario, agregar productos, eliminar productos, enviar productos a la plataforma de Amazon, etcétera. Entonces así se ve la plataforma de Amazon Seller Central, y acá en la parte de arriba tenemos el menú. Si nosotros le damos clic, tenemos lo que es el catálogo, inventario, los precios, órdenes, publicidad, tiendas, lo que son reportes, performance, lo que son aplicaciones, marcas, y también si quieres aprender, Amazon igual tiene lo que son cursos, pero algunos están en inglés. Entonces todo este menú desde aquí vas a poder administrar absolutamente todo. Ahora supongamos que tú quieras agregar un producto para vender en Amazon. Lo que tienes que hacer es irte acá al menú, catálogo, agregar productos. Y aquí nos dice encuentra tus productos en el catálogo. Entonces tenemos dos opciones, como puedes ver aquí. Aquí simplemente tú vas a poner el nombre de un producto para que tú puedas agregar tu oferta, es decir, hacer arbitraje dentro de Amazon. O si tú estás vendiendo un producto que no se encuentra en Amazon, simplemente tienes que darle clic acá donde dice estoy agregando un producto que no se vende en Amazon. Yo te recomiendo siempre comenzar con arbitraje, es decir, revendiendo un producto que otro vendedor ya tiene. Por ejemplo, si el vendedor lo vende en 900 pesos mexicanos, tú te puedes agarrar de ese listing y venderlo en 850 para que pues se te venda más primero a ti que a ese vendedor. Entonces, para el ejemplo de este video vamos a escribir aquí aspiradora portátil y vamos a darle clic acá en buscar. Vamos a esperar a que cargue y como puedes ver nos aparecen muchos productos que nosotros podemos tener acceso a vender. Ahora de nuestro lado derecho tenemos esto que dice solicitar autorización de venta. Nosotros no podemos vender cualquier producto solamente porque sí. Necesitamos que Amazon lo autorice. Van a haber productos que sí te van a permitir vender el producto sin autorización, como por ejemplo este que está aquí. Como puedes ver, nos manda a que seleccionemos ya un estado nuevo y dice vende este producto, es decir, este producto no necesita autorización y se puede comenzar a vender. Entonces supongamos que nosotros queremos vender este producto, ¿no? Si le damos clic se nos abre la ventana del producto. Acá podemos ver que se vende en 498 pesos mexicanos y que tiene más de 2000 calificaciones, es decir, es un producto que tiene buenas ventas. Ahora, si tú quisieras vender este producto, este mismo modelo, comprarlo en Alibaba y también revenderlo,
quizás por ejemplo en 450 pesos mexicanos y agarrarte de este listing, pues lo que tienes que hacer primero es solicitar la autorización. Una vez que Amazon te la autorice, ahora sí procedes tú a comprar el producto, ya que tienes esa autorización por parte de Amazon de vender. Entonces vamos a darle clic acá donde dice solicitar autorización de venta. Aquí nos manda esta parte que dice necesitas autorización y clic en este botón amarillo. Y aquí, como puedes ver, Amazon te va a estar pidiendo los documentos necesarios. En este caso dice que tienes que seleccionar uno de los siguientes tipos de documentos: al menos una factura de compra de productos de la marca, en este caso Anna Tosani, o una carta de Anna Tosani que te autoriza a vender sus productos. Recuerda que hay marcas que sí te van a estar autorizando para vender sus productos dentro de Amazon, y también hay marcas que definitivamente no te van a estar dando la autorización. Entonces aquí tendrías que escoger uno. También buscar incluso la marca Anna Tosani en Alibaba, y si ellos venden en Alibaba, puedes tú hablar con ellos y decir: oye, es que yo también quiero vender sus productos en Amazon FBA, ¿cómo está el asunto? Y ellos te lo pueden explicar. Y aquí pues te pide también que tú agregues tus datos y simplemente lo rellenas todo y le das clic en enviar. Entonces ya va a depender de ti si tú quieres pedir autorización o simplemente dices: bueno, no me interesa esta marca, voy a revisar más productos de los que están aquí. Entonces así sucesivamente tú puedes ir revisando qué producto te conviene vender. También recuerda que está la opción en la cual tú puedes subir tu propio producto para venderlo dentro de Amazon. Entonces, amigos, aquí encontré este producto con el cual hay personas que están haciendo arbitraje. Recuerda que el arbitraje es pues comprar un producto barato y venderlo caro en la plataforma de Amazon. En este caso es este dispensador automático de jabón espumoso, y como puedes ver, pues en este caso este se envía desde China. Ahí te lo enseño con la flecha, pero acá vemos que dice comparar otras 4 opciones. Quiere decir que hay 4 vendedores vendiendo este mismo producto. Si le damos clic, aquí vemos que está este de esta marca, también tenemos este otro que es esta empresa, y por último tenemos al mismo Amazon que lo está vendiendo. Aquí, como yo veo esto, tú también puedes vender tu producto y también abrirte un lugar acá en el listing. Lo que tienes que hacer es copiar también lo que sería el código de este producto que está acá arriba. Ahí te lo enseño con la flecha. Vamos a copiarlo y nos vamos después a Amazon. Ok, ahí lo vamos a copiar. Nos vamos acá a Amazon y acá hacemos la búsqueda. Como puedes ver, acá nos aparece y acá nos dice solicitar autorización de venta. Ahora, en este caso es diferente, porque aquí Amazon lo que te está haciendo, van a hacer algunas preguntas y tú tienes que contestar las preguntas de forma correcta para que ya te puedan dar la autorización. Entonces este tipo de productos, como puedes ver, es mucho más probable que te den la autorización. Recuerda que tienes que buscar este tipo de productos para que te puedan dar la autorización. Es importante. Van a haber productos que sí te van a autorizar y van a haber productos que no te van a autorizar. Ya va a depender de Amazon. Entonces, amigos, así de esta manera pues tú puedes comenzar a hacer arbitraje dentro de Amazon, simplemente revendiendo productos. Recuerda que también yo tengo videos en donde puedes revender productos de Costco, de Sam's Club, de Target y prácticamente de muchísimas tiendas más, incluso de Walmart, comprarlos a precio baratos y revenderlos en la misma plataforma de Amazon. Y bueno, amigos, recuerda que tengo mi curso de Amazon FBA en donde te enseño absolutamente todo lo necesario para que tú puedas seguir vendiendo en Amazon FBA. Vamos a estar viendo cosas mucho más avanzadas. Acá de hecho tenemos lo que es el temario, son 8 módulos e incluso voy a estar agregando más. Aquí vemos de todo lo que es también marca privada, cómo puedes dar de alta tu marca dentro de Amazon, cómo puedes utilizar también herramientas que trabajen por ti para encontrar productos ganadores, etcétera. Sinceramente es un curso bastante completo. Recuerda que te voy a estar dejando la información de este curso, el enlace en el primer comentario y descripción de este video por si te interesa puedas ir a verlo. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que realmente hayas aprendido al máximo y puedas comenzar a vender en Amazon FBA. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela. Cualquier duda, escríbeme un comentario para que yo te pueda ayudar y te invito a que te suscribas a mi canal para que me puedas apoyar. También por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir y te veo en el próximo video.